Mi nombre es Lenin Julián Otero Gómez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la asignatura Política Educativa en el Contexto Internacional, en la unidad 4 de Política Educativas de la UNESCO, en un foro explicativo de las políticas educativas en mi país con la doctora Alejandra Valencia Cruz. El nombre de la presentación es Políticas Educativas en el país, tomadas desde el punto número 1 emitido por la UNESCO, donde se tiene en cuenta la evaluación general del sistema educativo, todo lo referente a la calidad, la equidad y las formas en que las políticas y todo alrededor de ellas se pueden reformar para mejorar la educación en el país. Inicialmente, pues analizaremos las políticas internacionales emitidas por la UNESCO, sus principales enunciados, las generalidades del sistema, la identificación de ese primer punto que ya mencionábamos anteriormente como eje temático de nuestra presentación. Importantísimo la caracterización del contexto propio donde se desarrolla la actividad educativa y la evaluación general del sistema educativo, cómo anda funcionando a partir de estas políticas educativas y reformas educativas. Inicialmente es importante hablar sobre qué originó la necesidad de reorganizar las políticas, qué determinó ese nacimiento de reformas, esa búsqueda por hacer algo diferente, y se deriva específicamente de detectar que el sistema educativo había fracasado, o lo que se hacía hasta el momento no producía el impacto necesario, lo que la UNESCO en su informe llamó la crisis de la educación, dada por un recrudecimiento de la violencia en todo el mundo, la falta de utilidad productiva de la educación, no producía lo que en ella se hacía, los recursos que se necesitaban para sus fines y los costos que acarreaba, lo que disminuía la cobertura y aumentaba las brechas, las diferencias económicas, las diferencias sociales. Esto definitivamente llevó a pensar en la necesidad de una reorganización de las políticas educativas. Unas políticas educativas que nos lleven aquí, unas políticas educativas que atiendan qué. Definitivamente es entonces cuando se da cuenta que esta educación debe atender todos los sistemas de organización de la ciudadanía, tanto el económico, el político, la época y la cultura y todo lo social. Lo económico en cuanto a capacitar a las comunidades y a las sociedades a proveer su sustento y que de este sustento haya una muy buena inversión económica en la educación para que sus resultados impacten inversamente a la economía de cada comunidad, haciéndolas cada vez más fuertes. Las políticas deben ser pertinentes y oportunas, deben definir las necesidades reales de la comunidad, de la sociedad, de la educación y deben atender a estas necesidades, no pueden estar desligadas de estas. La época, definitivamente una época hoy en día dada por las tecnologías de la informática, de la comunicación, sin abandonar los rasgos culturales de cada comunidad, y todo esto va a impactar en lo social. Todas deben ir de la mano, articuladas, se vinculan unas con las otras. Toda decisión que se tome en uno de los componentes de cualquier nivel acarrea cambios en el otro componente y en el otro subsistema según la UNESCO. Entonces, debemos ver una educación como elemento de la sociedad, una educación social, una educación que nazca desde la sociedad y vaya hacia la sociedad, una educación desde la perspectiva del desarrollo humano, como el principal elemento socializador, que tenga en cuenta como básico las siguientes características, los siguientes, entre comillas, contenidos o competencias o aprendizajes. Debe tener un conocimiento científico y especializado que es el que se da por la construcción de ese conocimiento en las áreas específicas y aquellas competencias de conocimiento fundamental, el saber leer, el saber escribir, el saber ser, el saber hacer, básicamente. Sin embargo, ahora es importantísimo la formación, el saber ser, qué se es como persona en la sociedad,
basados en la ética y en la moral, cómo ese conocimiento propio ayuda a mi sociedad. De esta manera puedo empezar a trabajar una educación para la paz, porque solo cuando estamos y vivimos en paz se puede dar una verdadera evolución, un verdadero desarrollo. Y como todo va ligado, también lo económico, entonces la educación debe proveer esas competencias laborales. La educación se convierte entonces en esa palanca, en ese engranaje entre el recibir, entre comillas, el construir el conocimiento y aplicarlo para la producción de los nuevos recursos para fortalecer al mismo tiempo la misma educación. Desde la diversidad, porque todos somos diferentes, porque todos tenemos talentos diferentes, y la singularidad de esos talentos. Si unimos la diversidad de los talentos y ponemos el talento de cada uno en pro de la sociedad, vamos a lograr ese desarrollo según Cortés 2018. Para esta función, la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en América Latina y el Caribe propone 4 acciones o da 4 recomendaciones para el progreso de la educación. El primero, trabajar sobre estándares en educación. Entonces, es establecer un estándar mínimo, un estándar básico. ¿Qué es lo fundamental que la persona y las comunidades deben saber? Se deben establecer para que sean competentes, para que tengan un mínimo de oportunidad, pero al mismo tiempo se debe hacer seguimiento. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué tanto impacto ha tenido? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y qué debo cambiar? Es importante el seguimiento a los estándares de educación. La segunda recomendación va encaminada a las escuelas y a las comunidades como participantes, como actores fundamentales de la educación, porque desde ellos nace la educación, desde sus necesidades, y para ellos es la educación, para que desde ahí podamos empezar a desarrollar nuestra sociedad y nuestra comunidad. Se les otorga mayor control de la educación, pero al mismo tiempo mayor responsabilidad. Yo puedo tener más, involucrarme más con la educación, pero a la vez cada acción debe ser más responsable. La tercera recomendación sobre la profesión docente, definitivamente debe capacitarse al docente. Se necesita una planta docente capacitada, capacitada no solo en el saber, sino en el hacer, en el transmitir los conocimientos, en el construir los conocimientos. Una capacitación actual, una capacitación permanente, una capacitación siempre liderada hacia los cambios de cada una de las épocas. Mejorar el sueldo como incentivo para los docentes y asimismo aumentar la responsabilidad de ellos hacia los cambios que sugieren las sociedades. Para esto definitivamente el Estado debe aumentar la inversión en la educación. Enfáticamente la recomendación de la Comisión Internacional habla de la inversión por estudiante en educación básica. Sin embargo, considero en este punto que la inversión debe ir directamente a todo el sistema educativo. Es importante entonces, ya metidos en ese primer punto de la UNESCO, evaluación del sistema educativo para mejorar la educación del país, es necesario hacer la evaluación del contexto, una caracterización rápida del contexto donde actualmente se lleva la labor educativa cotidiana. Es un contexto en este momento rural, de educación pública, con unas comunidades de bajo nivel económico, con un historial de alto de analfabetismo, en donde los padres de familia tienen niveles educativos bajos o nulos, región de posconflicto, en donde fue marcado ese conflicto armado en Colombia y en el cual todavía hay muchos rasgos de donde hay inexistencia total de universidades en el municipio alrededor de la institución y muy pocas en la provincia o en la zona ya más amplia de dicho municipio, en donde todas estas características se ven marcadas por vías de difícil acceso que impiden ese desarrollo de infraestructuras, tanto de vías como de instituciones que permitan fortalecer la educación. Este es, a grandes rasgos,
las características del contexto cotidiano donde se desarrolla la acción educativa. ¿Qué acciones dentro de ese contexto que acabamos de enunciar se han llevado a cabo para el progreso de la educación? Van encaminadas hacia dos puntos, unas las políticas a nivel nacional y otras las reformas ya a nivel más puntualizado, focalizado en la entidad territorial o en la institución. Dentro de las políticas encontramos que por ley se le da autonomía a las instituciones. Esto es un aspecto positivo puesto que les permite responder a características propias del contexto. La inclusión es una política del sistema educativo que conlleva, como lo dice Field et al. 2007, citado en Martínez Usarral de 2021, asegurar un mínimo estándar básico de educación para todos. Vienen los acuerdos y cátedra de la paz como política educativa, los estándares educativos y los derechos básicos de aprendizaje, actualmente vigentes y con un gran impacto donde el estudiante tiene el derecho mínimo por grado, por nivel y por educación a conocer, a aprender algo, básicamente. Las competencias laborales para responder a la incursión ciudadana, a la parte productiva, las competencias ciudadanas para ayudar al progreso de la ciudadanía y todo esto desarrollado bajo la política de jornada única, con mayor horas de trabajo, mayor horas de estudio para los estudiantes, que supone desde una mirada industrializada a mayor tiempo trabajado, mayor productividad. Esto lo quiero dejar entre comillas, puesto que es altamente discutible, sobre todo para estas zonas rurales, donde las condiciones de acceso a la institución son muy difíciles. Y las reformas, viene una articulación laboral específicamente con el SENA, modelos pedagógicos, en este caso un modelo progresista, partiendo de la autonomía en el plan de estudios y la autonomía institucional que nos daba la anterior reforma política y el programa Todos Aprender que nos ha conducido a reestructurar y optimizar las comunidades de aprendizaje. Sin embargo, a partir de todo esto, la realidad educativa actual sigue presentando vacíos en los sistemas escolares. Vacíos como cuáles, como la desfinanciación educativa. No hay recursos y el Estado no invierte recursos en la educación. Esto ha conllevado al aumento de la deserción escolar, la falta de capacitación docente, deficiencias en infraestructura, aumento en las brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas, a esto aunado a la falta de conectividad y falta de cobertura de señal, que definitivamente redunda en bajos resultados académicos sin tener unas políticas de gran impacto o productivas para las zonas rurales, que desemboca en más rezagos en el desarrollo social, en la prolongación de muchos rasgos de la violencia, altos índices de pobreza, el empeoramiento de la calidad de vida, una continuidad de las malas prácticas y una perpetuidad de las mismas fallas y los mismos vacíos que el sistema ha venido presentando durante años. En conclusión a esto, es necesario decir que es fundamental conocer y analizar las políticas internacionales, al mismo tiempo que ese análisis se lleve a nivel nacional, cómo se han adoptado esas políticas y de la misma manera cómo esas mismas políticas impactan o se aterrizan en el nivel regional, en esas zonas rurales, en esas zonas marginadas, lejos de la vista de quienes están haciendo hoy en día las leyes. Unas leyes, unas reformas, unos ajustes que deben realizarse al sistema educativo, pero movilizados desde todos los actores de la educación, no solo desde las personas que se sientan detrás del escritorio a hacerlas, porque solo a través de la educación pueden disminuirse las brechas económicas y sociales, construirse los verdaderos aprendizajes para responder a las exigencias del mundo y de la época, y solo a través de ellas se logra el verdadero desarrollo social.
Muchísimas gracias.